Agradezco mucho a Buzón Ciudadano la invitación para venir a reflexionar en voz alta. ¿Por qué digo venir a reflexionar en voz alta y compartir? Porque de ninguna manera pretendo decir mi verdad como la más absoluta de las verdades. Vengo a compartir lo que se puede. Me parece que es un principio de educación que tendríamos que tomar en cuenta siempre. El tema es retos de la educación para la construcción de un hombre nuevo. Yo me pregunto, la construcción tan dirigida, tan controlada, si se pasa un poquito más de cal ya no sale, si se pasa un poquito más de esto no queda, si no se ponen los ladrillos exactamente uno sobre otro, quedan chuecos. El ser humano necesitamos realmente que nos construyan. Nos volteamos a ver y somos todos diferentes, no solo físicamente, sino de la manera que pensamos, de la manera que actuamos. Y bueno, voy a empezar ahorita. Quería yo, porque desde el título vamos a ir platicando, ¿no? Para iniciar, pues acuérdense que soy rara. Soy rara y los invito a compartir una rareza conmigo. Recuerdan que en algún momento trabajé en Chiapas y con los hermanos Otziles Tales y los que se acercaron o me acerqué yo a ellos, aprendí que cuando hay eventos importantes, o sea, todo lo que hacemos en la vida es importante, podríamos agradecer a los 4 puntos cardinales la posibilidad de estar juntos. Y los invito por esta ocasión a levantarse y vamos a iniciar, como inician los pueblos indígenas, hacia donde sale el sol. Por eso desde el mundo occidental siempre estamos norteados, porque siempre nos dicen norte, sur, este, oeste. Y los pueblos indígenas siempre empiezan donde sale el sol, que es el oriente. Y ahí vamos a poner nuestras manos y agradecer al Padre Sol la oportunidad que nos da de iluminar nuestra vida. Y hacia la izquierda volteamos totalmente al lado opuesto, que es el sur. Es para allá, ¿verdad? Y ahí, no, perdón, al poniente, sí. Agradecemos que nuestra vida tenga todo un recorrido para poder descansar en la noche. Durante todo el día descansamos en la noche y agradecemos a la noche la posibilidad de ayudarnos a descansar. Y damos hacia la izquierda y llegamos otra vez al norte. Al norte, es oriente, poniente, norte y luego el final es el sur, de los 4 puntos. Y al norte agradecemos a los vientos del norte la posibilidad de barrer todo lo que hacemos, sobre todo lo negativo, para que al otro día podamos reincorporar nuestros actos a una nueva vida. Y ahora sí damos toda la vuelta hacia el sur. Y al sur, para que también se lleve todo lo que tenga que recorrer en el mundo y sea el viento del sur el portavoz de nuestro pensamiento. Y arriba a la bóveda celeste, al corazón del universo, la oportunidad que nos da de hermanarnos a todos los presentes y a los ausentes también en un amor a este planeta. Y hacia la tierra, tocamos nuestra tierra, que es la madre, la que da vida, que nos permite sostenernos, nos sostiene y nos da la alimentación que requerimos.
y terminamos con nuestras manos hacia el corazón, a nuestro corazón, para que de ahí emane toda la luz hacia nuestra boca, para que de nuestra boca salgan palabras que realicen la hermandad hacia el prójimo. Ahí a nuestro corazón le decimos que nos permita sentir el dolor del otro, el propio, y también el amor del otro y el propio, o del propio y el otro. Muchas gracias y empezamos con todas estas. Había pensado leer 2 poemas al final, pero en el marco de lo que les quiero plantear como cuestiones educativas, me parece que son 2 formas distintas de ver el mundo. ¿Y de quién creen que es de quién creen que son estos poemas? Del grande, del maravilloso hombre universal, Eduardo Galeano. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Fuerte, ¿verdad? Así es Galeano, así es porque él nunca muere. Él es de los hombres que nunca mueren, ¿verdad? Y el otro, que habla de otro tipo de hombres, que también me parece que es una maravilla, pobrezas, pobres. Lo que se dice pobres son los que tienen piernas que se han olvidado caminar, como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres. Lo que se dice pobres son los que comen basura y pagan por ella como si fuera comida. Pobres. Lo que se dice pobres son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres. Lo que se dice pobres son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres. Lo que se dice pobres son los que viven dramas pasionales como con las máquinas. Pobres. Lo que se dice pobres son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres. Lo que se dice pobres son los que no saben que son pobres. Bueno, queridos compañeros y compañeras o compañeras y compañeros, de verdad estos poemas a mí me parece que nos dan pauta hacia qué tipo de educación queremos para que nuestros niños y jóvenes sean pobres, lo que se dice pobres, o para que los niños y jóvenes que vienen de los nadies tengan su lugar de respeto en el mundo. Para eso necesitamos la educación. Me puse a revisar varias cosas
y me quedé pensando mucho en qué es la escuela, qué es la educación, qué es lo que queremos. Y enumeré algunos puntos a tratar. ¿Qué es lo que se ha tenido como educación? La mayoría de los de aquí, pues los más viejos tendremos 60, 70 años de haber pasado por la escuela, 50, 40, 30, y en ese periodo realmente, ¿qué ha sido la educación? Tenemos contenidos y sesudos investigadores, y ahorita mismo han de estar reunidos maestros, doctores en educación, haciendo cuál es el mejor currículum para que nuestros niños tengan un lugar en el mundo. ¿Será? O más bien, para que los niños terminen la primaria, bueno, por no decir el preescolar, ¿verdad? Bueno, educación inicial, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. ¿Para qué? ¿Cuáles son los argumentos que se habían dado? ¿Para qué nos sirve asistir a la escuela y asistir a la escuela? Desde sus instalaciones, encerrados, los niños en un cuartito, 30, 40, 50 niños encerrados, escuchando a alguien, como ahorita ustedes me están escuchando, sin poder decir su palabra, ¿sí? Sino tratando de entender lo que esos sesudos investigadores, maestros y doctores egresados de las universidades creen y suponen que son los niños lo que deben aprender. Y ahí están los niños. Y el mejor niño para muchos compañeros es el que está calladito, sin moverse, haciendo ojos como si estuviera absorbiendo lo que el maestro sesudamente aprendió y está diciendo, y cuando le preguntan no sabe nada, ¿verdad? Que se sabe todas las tablas de multiplicar, y cuando va y compra las tortillas no sabe cuántos son 2 kilos, cuánto le deben de dar de cambio y demás, pero se sabe todas las tablas de multiplicar. Esa es la educación que realmente se está proponiendo desde hace 50, 60 años. ¿Ha servido? Y aún más, ¿cuáles son los argumentos que se han dado? Por lo menos en los 3, 4 sexenios anteriores ya no nos quedaba bien el argumento de para que llegues muy alto, y algunos cuando fuimos niños dijimos, ay, ojalá sea presidente, ¿no? Bueno, con los 3 sexenios nos quitaron esa posibilidad, los anteriores, ¿verdad? Entre más burros, mejores presidentes, ¿verdad? Y entonces, pues la escuela no servía, y menos, como se ha descubierto, cuando se han comprado los títulos, ¿verdad? Y se pasaron ni siquiera de noche, en la lenta, en los últimos 3 presidentes, porque el otro por lo menos fue a la universidad, el anterior a estos últimos 3, pues se sabe de que corrompieron para tener un título, ¿verdad? Entonces los argumentos, ¿para qué queremos que los niños vayan a la escuela? Alguna vez en Chiapas, en una reunión de los zapatistas en Ocosingo, platicaba yo con los compañeros promotores de educación y les decía, ¿y la escuela? ¿Cómo va la cuestión de educación aquí? Me decían, no, pues es que no podemos hacer que los niños entren a la escuela. Y yo, que había ido a un evento, a la inauguración de los caracoles, decía, no, pues qué horror, como dirían los jóvenes ahora, qué hueva. Después de toda la diversidad de aprendizajes que están teniendo, al ver a miles de locos que están ahí, y entre ellos en unos de una camioneta, y que hablan una lengua rara, ¿sí? Haciendo unos espaguetis como lombrices, ¿verdad? Y se la comen, y ponen tomate. ¿Y eso qué es? Pero eso no cabe en la escuela. Eso no cabe en la escuela.
todo ese aprendizaje, haberse subido a los árboles y conocer todas las hojas de los diferentes árboles que están en su hábitat. Y eso no cabe en la escuela desde la forma que hemos visto la escuela desde hace muchísimos años, porque no cabe en el aula. El conocimiento de los niños no cabe en el aula, porque no está en esos sesudos estudios que están haciendo los maravillosos y excelentes investigadores de todas las instituciones públicas y privadas de educación. No cabe. No, y no de España. En España están haciendo cosas, algunos muy buenas y otras muy malas. ¿Sí? En Estados Unidos hay cosas que se están haciendo muy buenas y otras muy malas. Y aquí también. Pero ni en esos países se está viviendo una situación como la que estamos viviendo hoy. Que desde el 1 de julio hubo un nuevo despertar. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Es importante realizar una carrera? Tenemos licenciados con títulos comprados. Es más, hay universidades que les llaman patito, que también venden los títulos de doctorados. O como decía una amiga, pues mejor me voy al hospital y me pongo una bata y me van a decir doctora, y ya me salté muy buenos años, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué queremos la escuela? ¿Para qué? Para que los niños dejen de moverse, dejen de reír, dejen de gritar, dejen de jugar. ¿Para eso queremos la escuela? ¿Para que dejen de verse uno al otro? Yo digo que nos tendremos que replantear los conceptos de cómo entendemos la libertad, la justicia, la equidad y el éxito de la vida. También eso es importante. En rollos muy, muy románticos el éxito no se da, porque todo el mundo lo atribuye a tener un buen nivel económico. Bueno, ¿nos podemos negar a tener un buen nivel económico? Yo creo que no. Yo creo que también tenemos que educarnos todos a que tener un buen nivel económico nos permitirá acceder a otro tipo de cosas, pero sería cuestión de replantear. ¿Y cuál ha sido la responsabilidad de la escuela y las familias para estos temas? Si el currículum tan sesudamente pensado siempre está tomado en cuenta de las investigaciones muy profundas de cuestiones académicas, que no las desprecio, pero no contemplan muchas veces o los soslayan estos temas importantes. Sí, y algo que es muy importante para mí y que creo que menos se menciona es que la escuela sirva para la emergencia de una sociedad feliz. Y ahí vamos a entrar a otras dimensiones conceptuales. ¿Qué es la felicidad? Seguramente para Fox fue haber tenido ese rancho, ¿verdad? Y las cantidades de dinero y demás. A lo mejor, yo no lo sé, nunca he platicado con él. Martita, es muy importante en su vida la felicidad. Y a lo mejor, apenas acaban de postear en Face, yo lo posteé también, unos grupos de niños con una fruta tomándose una selfie. Y a lo mejor ese es otro grado de felicidad u otra manera de felicidad. O a lo mejor no saben lo inmensamente feliz que me siento en este momento viéndolos y poderles decir mi palabra, mi voz. Y aunque no estén de acuerdo conmigo, ya habrá un momento de compartir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque es una responsabilidad no del Estado,
no del gobierno, sino de nosotros como sociedad, implementar los caminos para una educación que cumpla toda esta gama de temas de los que les estoy hablando. Y algo que es muy interesante, materiales en las escuelas, libros de texto, bibliotecas de aula, televisores, pizarrones, computadoras, tabletas electrónicas, gises, luz eléctrica, señal de internet, y podemos ir aumentando las cosas, sillas, no ladrillos, techos que no tengan goteras o palapas refrescantes. Ya esto me quiero acercar un poco. Acabo de estar en Chiapas, creamos una sala de lectura que para variar se llama Eduardo Galeano en San Cristóbal, con los recursos de una queridísima amiga que dijo, bueno, algo tengo que hacer, y desde su lugar donde vive y todo, me invitó a compartir a la creación de su sala de lectura Eduardo Galeano. Y entre una de las cosas que hice fue visitar algunas escuelas, no lo necesito, no se preocupen, ya lo leímos, visitar unas escuelas, platicar con algunos maestros, y ¿qué creen que me encontré? Los maravillosos maestros, luchadores, combatientes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo fui del movimiento de la coordinadora y también fui del movimiento donde surge la coordinadora, ¿no? Pero los compañeritos ahora son el top de la lucha, ¿no? La maravilla del top de la lucha. ¿Qué creen? Libritos que mandó la SEP, tan neoliberal, les pusieron, eso sí fue responsabilidad de una persona de la SEP que le hizo caso a Aurelio Nuño, que no sabía nada de educación, que pusiera en un loguito que decía modelo educativo de la reforma educativa, la que se está abrogando, derogando, quitando. Y ese fue el motivo por lo que los compañeros más combatientes dijeron no a esos libros y que no lleguen a las escuelas. Platicando con una maestra que es como mi hija, una chica muy bella, muy preparada, muy gustosa de dar clases en comunidades alejadas, por Ocosingo, me dijo, es que no tengo libros. Porque yo le estaba dando algunos tips que a mí me funcionaron como profesora, de que mira, y si haces, dice, es que no tenemos libros. El de texto, desde luego que no. ¿Por qué creen? Porque era el de la reforma. ¿Sí? Y nada más por eso, no. ¿Saben de dónde se construyeron esos libros? Se construyeron con nuestros recursos. ¿Sí? Todos, los de la reforma y los de lectura también que tienen modelo educativo, se construyeron con nuestros recursos. Y entonces me di cuenta que estas consignas tan estrechas, de liberación además, de que utilizan el término de liberación, de la lucha revolucionaria para hacer los cambios, está provocando que se hagan cosas contrarias, ¿sí? Me encontré en Tuxtla edificios que no sé si, bueno, ahorita se supone que están compañeros de la Cuarta Transformación en los puestos de confianza, no lo sé. Pero independientemente de quién esté, aunque hayan estado los anteriores funcionarios corruptos, los vidrios, el mobiliario, las computadoras que están ahí son nuestros recursos. Pero los revolucionarios compañeros rompieron todo. Rompieron todo, o sea, cristales gigantescos rotos y demás. Y entonces decía yo, ¿cuál es la educación que queremos?
los compañeros revolucionarios y los que también creemos ser revolucionarios de otra manera. ¿Cuándo podemos dialogar y platicar sobre el tipo de sociedad que queremos? Los dejo con esa reflexión mientras les leo otro libro. Estos libros fueron editados por la SEP, a lo mejor se les coló algo. Se los leí la vez anterior, Voces del Corazón de la Tierra, las palabras que dijo Marcos cuando llegaron al Zócalo, que es como ese no se los voy a leer, nada más se los vine a mostrar porque es uno de los libros que sacó la SEP en algún momento. Pero por ejemplo que ya es viejo, que hizo la queridísima Marta Romo. A las personas desde hace siglos les da mucho trabajo hablar, por eso prefieren golpear. En este país el maltrato a los niños está prohibido. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a golpearte, ni siquiera tu mamá o tu papá, tampoco tus maestros, parientes o los otros niños, nadie. Ay, qué maravilla estas cosas de la modernidad. Yo soy maestra casi rural. Así que tampoco se vale que tú le pegues a nadie, ni a tu hermanito, ni a la vecina, o al perro, o al gato, a nadie. Piensa otras maneras de resolver problemas. Un niño rompe una vasija y se pone a pegarla. Es mucho mejor hablar, tocar, acariciar, negociar, reparar, escuchar, sudar, esperar, que golpear. Todos tenemos un cuerpo para nosotros solos, cada quien tiene el suyo propio, así que no debemos permitir que otros nos hagan algo que nos desagrade o lastime. Debemos conservarlo en las mejores condiciones. Todos los niños necesitan límites para crecer contentos y sentirse seguros. Los límites son como la rayita hasta donde se puede llegar. Son los no, ya basta, hasta aquí, ya no, ya párale. Lástima que algunos adultos no saben decir no, si no es golpeando. Si tú ves que va a haber golpes o maltratos, no te arriesgues. Sí, después de haberle tirado toda la cocina a la mamá, ¿verdad? No te arriesgues. Vete de ahí, volando. Córrele. Patitas, ¿para qué las quiero? Regresa cuando todo esté en calma y trata de hablar. Si algún adulto te quiere pegar, estando solo o acompañado, dile que se ponga con uno de su tamaño, o que busque un boxeador, luchador o costal de golpes. En caso de que todo esto no resulte, explícale seriamente, buscando un buen momento, que nadie tiene derecho a pegarle a nadie, sea chico o grande, que los niños aprendan mejor de otras maneras, que muchos niños quedan dañados para siempre, que sabes que son mentiras, que cuando te dan nalgadas te duele más que a ellos, que las nalgas son para sentarse, la cabeza para pensar y llevar lindos peinados, y la boca para hablar y cantar. Explícales que los niños maltratados aprenden a golpear y de grandes resuelven sus problemas a golpes, que mejor ahí le paramos. Este tipo de libros son los que en algún momento y en otros se han hecho otros, la SEP ha hecho. Este tipo de libros, porque llevaban un sello de modelo educativo tontamente puesto. Yo no puedo decir que no, pero que se ponga una pegatina, caramba, si estoy en contra de eso, pues le pongo una pegatina y que no se vea eso, que me causa mucho problema a mí como maestra, pero que los libros sean los que vayan reformulando las cosas de los niños. Con este panorama, quiero ir en flashback o en
miradas hacia atrás para no usar gringuismos o anglicismos, dirían los estudiosos, estoy regresándome a las maneras que hemos aprendido a luchar y a concebir una escuela que ya no sabemos cuál es, ¿verdad? Porque yo sigo insistiendo, no es que esté en contra de la academia, sino lo que yo siento es que la academia ya está muy alejada de la sociedad, no de la sociedad, del pueblo, salvo algunas honrosas excepciones que admiro y que disfruto. Siento que todo sigue haciéndose no con las ideas extranjeras. Lo que apenas el presidente decía, que ya no estábamos dispuestos a que vengan y nos dicten de qué manera vamos a educar, yo lo interpreto como a referirse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no que sean las políticas económicas las que nos ayuden a hacer nuestro modelo de educación. Pero esto no quiere decir que sean teorías. Muchos dicen, no, es que Paulo Freire, y no era extranjero, pero sí era cercano a nuestra gente. No, lo extranjero es malo. Lo que sí necesitamos es que esté enfocado realmente al crecimiento y a la construcción de pensamiento para que emerja otro tipo de sociedad, ¿sí? Yo no estoy en contra de que las propuestas piagetianas sean parte importante de la educación, ¿sí? Piaget, que era psicólogo y no pedagogo, hizo lo que, más bien nos regaló al mundo lo que observó de sus estudios psicológicos, y no porque sea europeo su conocimiento es basura. O Vygotsky, que dicen que no se conocieron, yo como no los conocía a ninguno de los dos, le creo a sus libros, ¿verdad? Pero Vygotsky replantea todo lo que Piaget hace, pero le da un salto más hermoso, o por lo menos así lo interpreto yo, a la cuestión social y comunitaria, ¿sí? Es todo lo que estructuramos en la construcción de nuestro pensamiento y hacemos nuestras propias hipótesis y las planteamos en un colectivo que en la discusión, la plática, el debate, nos hace reformular nuestros conceptos y modificar nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Esa, en términos muy teóricos y muy sencillos, es la cuestión de la adquisición del pensamiento, ¿sí? Y por ser extranjeros no son despreciables. Sus propuestas pueden ser incorporadas, pero que no las defina los compromisos económicos que cualquier país en desarrollo o tercermundista o como le quieran llamar actualmente tiene con el Fondo Mundial, con el Banco Mundial o el Fondo Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, todas estas cuestiones, o que nosotros también les pongamos no el alto, si no quieren apoyar, pero entonces déjennos la autonomía de decidir de qué manera vamos a implementar nuestro currículum para nuestros niños, ¿sí? O sea, sí necesitamos crear contextos de tal manera que la educación con pertinencia cultural y con las nuevas propuestas pedagógicas sea lo que se dé en las escuelas, ¿sí? En mi paso con Chiapas, hace 10 años justamente, se hizo una propuesta con pertinencia cultural, ¿sí? Hecha por maestros auxiles celtales, por lo menos. Y entonces, una de las cosas, y que además se evaluaban, era lo que hicimos al inicio de esta plática. ¿Cuántas veces se tiene que agradecer desde la cultura maya, tzotzil, maya, celtal, agradecer al Padre Sol el día? Y
decíamos, bueno, a ver, yo no entendía, imagínense, mi estructura pedagógica, maestra egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, bla, bla, bla. ¿Y por qué eso no va a formar parte del currículum? Si es la parte de la cotidianidad de esos niños. Y si vamos con los nahuas, va a ser algo similar, ¿sí? Cada cuántas medidas o qué medidas se van a hacer para sembrar una semilla de maíz entre semilla y semilla. Una cuarta, no sé cómo se llama esto, pero es una medida, un codo, un brazo, los dos brazos abiertos, que no sé cómo se llama, porque tienen sus nombres. ¿No pueden ser esas partes del currículum? Bueno, y otra de las preguntas es, si cuando se está sembrando sale una viborita de color rojo, ¿qué nos indica? Que el maíz o el frijol, dependiendo lo que se haya sembrado, va a ser rojo. Y si sale una negra, va a ser negro. Digo, yo no lo sé, yo no me formé en el campo, pero los niños sí lo saben. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sí? Porque también en términos de la educación se ha querido todo racionalizar y querer meter al cuadradito de las cosas. Y así también ha sido la lucha. Acabo de terminar un libro que Toño me dijo que se presentó aquí hace tiempo y a mí me lo acaban de prestar una amiga muy querida, Las Guerrilleras, un libro muy interesante. Y si ustedes lo leyeron, el pueblo, digamos, el pueblo común no aparece. Y me acordé mucho de un dirigente de Oaxaca que en alguna vez, muy querido amigo, decía, ¿y la pequeña burguesía? Y yo le decía, discúlpame, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, eran la pequeña burguesía. No me digas eso. Discúlpame. Sí, sí. Y me acordé mucho en este libro porque todos los libros que nos formaron a estas generaciones, aunque yo no decidí jamás por la cuestión de la guerrilla, por miedosa, si me quieren decir, pero es tan válida mi lucha como la de las compañeras y compañeros que decidieron dar su vida. De otra manera también he dado mi vida, ¿sí? De otra manera, sin morirme con balazos en esa lucha, pero también he dado mi vida, también he dejado hijos, también he dejado casa para hacer lo que mi corazón y mi razón me dicta, ¿sí? No despreciamos ninguna formas de lucha y eso lo aprendí justamente de guerrilleros, en mi caso de nicaragüenses, ¿no? Y entonces, todo esto de la formación sectaria, dogmática, con verdades absolutas, no favorecen el crecimiento ni intelectual ni social de nuestros niños y nuestros jóvenes. Abrámonos al mundo, pidamos que la educación sea de calidad, sí, pero no de calidad para compartir en el ganar el dinero que que el proyecto neoliberal nos pone en América Latina, sino en el crecimiento de nación. Estamos en una situación de gravedad absoluta, ganamos una elección, pero no hemos ganado una guerra que han declarado desde hace más de 40 años, pero se ha recrudecido de unos 35 años para acá, ¿sí? Nos han dejado un país de verdad del piso hacia abajo, ¿sí? Y le están exigiendo a una persona que afortunadamente no es santo lo que 30 años han demolido este país, ¿sí? Y además luego encontramos cosas como unas declaraciones de que iban a quitar la forma de la Feria Internacional del Libro porque los anteriores fueron ineptos. No es cierto, señores. El inepto fue el que lo dice. Inepto es el que lo dice.
que piensa que va baratando libros, se van a leer. No es cierto, la lectura no se contagia con libros baratos, la lectura se contagia con otras formas, y lo dice una promotora de lectura, ¿sí? Y lo dice con una práctica, y no es solo mi palabra, sino de mucha gente con la que trabajamos. Bueno, si hay estas pifias tan terribles, bueno, pues aprendamos toditos a que construyamos, emerjamos con una sociedad más abierta, ¿sí? Con una sociedad en donde los prejuicios no sean los que nos pongan camisas de fuerza, ¿verdad? Pues, queridos compañeros y compañeras, ¿tenemos más tiempo? Ya, no. Ya estaba así como, porque además se habrán dado cuenta de que a mí me encanta leer. Algún día le voy a proponer a los organizadores que hagamos una charla sobre la lectura y el fomento a la lectura. Ese sí me encanta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero aunque no lo crean, yo empiezo con libros de niños, que si se darán cuenta los que les he leído, son libros que llaman a la reflexión, que tratan a los niños como niños inteligentes, ¿sí? Que no son el rosita y no. Los niños son inteligentes. Y ojalá podamos hacer esto, y esto lo he trabajado en comunidades indígenas, con niñas de la calle y también con migrantes en Estados Unidos. Entonces, ese tema me encanta. Pero para no decirles, quería yo platicar también con ustedes sobre la lucha de los maestros en los últimos 50 años, que es un poquito lo que yo percibo de mi propia práctica como maestra y mi ser partícipe en las luchas de este país. En los 50, con todo el movimiento que hay primero los médicos, los ferrocarrileros, los maestros, a finales de los 50, se crea una conciencia de los profesores, y esto viene de mucho más atrás. Recordemos que el general Cárdenas, en su propuesta de educación socialista, da una serie de lineamientos políticos para que la escuela sea una parte fundamental en casi todos los segmentos de la sociedad y en muchas poblaciones, ¿verdad? Y es cuando se le da un fuerte impulso a la escuela rural mexicana, ¿sí? Y además, nuestro país era realmente muy rural en muchas partes, ¿no? Y entonces, a pesar de todas las buenas intenciones, no sé por qué, no es exclusivo del país, en muchas partes del mundo uno de los profesionales más mal pagados hemos sido los profesores, ¿verdad? Bueno, pero no solo mal pagados, sino en muchas cosas con unos candados muy fuertes para una participación política. Y ahorita que se los estoy diciendo, me vengo recordando, porque del libro que leí de las guerrilleras, un 80% eran profesoras, ¿sí? Esto les da una idea también, o nos da una idea de lo que ha significado el movimiento social en el país, ¿verdad? Pues la gente que nos dedicamos a la instrucción, ¿verdad? Y entonces en el 58, junto a los movimientos ferrocarrileros, de médicos, bla, 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 también emergen los maestros y se crea el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM, donde uno de sus fundadores de sus dirigentes fue Otón Salazar, ¿verdad? Y bueno, a la fecha todavía algunos profesores forman parte del movimiento del MRM, ¿verdad? Yo no formé parte del MRM y sí compartí algunas pláticas con ellos y bueno, finalmente en la parte que a mí me toca ya como profesora, un poquito antes de la formación de la Coordinadora Nacional, pues ya se crean otro tipo de organizaciones que conjuntamente formamos la Coordinadora Nacional
un 9 de junio del 89 en la Normal Superior de México. Ahí era yo estudiante todavía en ese momento. Y entonces, ahí, ¿cuáles eran nuestras demandas fundamentales? La democracia sindical. Ya veníamos arrancando, más bien ya veníamos trayendo en el costal prácticas muy corporativas del entonces líder magisterial de San Luis Potosí, Jongitud Barrios, que lo tumbamos un 23 de abril, que era el día de mi cumpleaños. Íbamos en una marcha. Y yo decía, cuando dijeron, cayó, me acuerdo que íbamos en la marcha, cayó Carlos Jongitud, dije, qué buen regalo del cumpleaños. Era 23 de abril, íbamos en una marcha del Zócalo. Y ¿verdad? Y sí, incluso el papá de mis hijos es periodista y entonces una reportera se acercó, era de Proceso, y me dice, oye, ¿y tú quién crees que ganes? Le dije, no, yo no soy de la Comisión de Comunicación, ve. Dijo, no, pero aquí entre nos, le digo, bueno, mi opinión personal, que no es la del movimiento, es que creo que van a poner a Elvester. Y me dijo, ¿tú crees? Le dije, yo creo que sí, sin ningún análisis, nada más de puro feeling. Y fue Elvester, ¿verdad? Y bueno, pues venimos arrastrando toda esta cuestión de antidemocracia sindical, ¿verdad? Quiero hablarlo mucho porque en esos momentos del 89, 90, que yo todavía trabajaba en grupo y fui secretaria general de mi delegación sindical y también fui elegida delegada para el primer Congreso Democrático de la sección 9, había mucha efervescencia de los compañeros y de las compañeras a nivel nacional y principalmente estaban la sección 22 de Oaxaca, que siempre ha sido un ejemplo de lucha. Sin embargo, yo sí creo que no han sido de todo bien. A mí me tocó en un trabajo de investigación que coordiné en Oaxaca ver a un director que va a todas las marchas, revolucionario, bla, 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 ver a un niño de primero y ponerle una regañiza y el niño así, ¿no? Esas son las formas que se tienen de la educación, ¿verdad? Y muchas cosas más. Una compañera que tenía una maestría de la UPN y que estaba muy desesperada porque no podía hacer el doctorado porque la sección 22 todavía no se lo aprobaba, ¿sí? Estos rollos de corporativismo priista, muchas secciones en muchas formas también los apropian. Espero que cuando vaya a Oaxaca los compañeros no me quieran linchar, porque también así se hace. Si no piensas como yo, estás contra mí, ¿no? Y estos radicalismos no han llevado, no les llamaría radicalismos, estas maneras distintas de mirar el movimiento social ha ayudado a unas separaciones muy desagradables que en un momento dado no se pueda dialogar y poder llegar a acuerdos donde como sociedad y como país sigamos avanzando en bien de la población. Yo no diría como el presidente en bien de los pobres. Hay empresarios honrados y respetados que también tienen derecho a avanzar con el pueblo y que no son abusivos. Yo no me retracto de mis ideales marxistas, leninistas de hace muchos años, pero no sé si verdaderamente el socialismo sea la panacea. Sí, yo vi en Cuba a gente que no quería hacer nada, que tenía resuelta la vida y les llegaba su comida. Y no, el derecho al trabajo es una posibilidad de crecimiento en lo intelectual de todo mundo. ¿Y por qué se niegan ese derecho cuando en una sociedad como la cubana tienen ese derecho? No es como aquí, ¿verdad? Entonces yo a mis años reflexiono sobre eso. Tampoco estoy de acuerdo con la forma tan terrible que los gringos han querido hacer de su sociedad, los gobernantes.
pero el pueblo norteamericano es diferente, ¿sí? Y en ese pueblo norteamericano están nuestros paisanos, que también dan una conformación ideológica de pensamiento, de crecimiento intelectual y personal a esa sociedad que en muchos casos ha sido discriminadora y que han barrido con los pueblos indígenas de Estados Unidos. Entonces ya no podemos hablar de generalidades, generalizar. Los yanquis son malos. No. Los yanquis sí, los pro-yanquis, los de ese pensamiento reducido como los que votaron por Trump. Pero nuestra gente y norteamericanos, blancos, nacidos allá, no todos son esos, ¿sí? Yo he tenido actitudes de mucho respeto y de abrazo de gente blanca que no saben español y que yo no tengo por qué aprender inglés si soy mala para las lenguas, ¿verdad? Si no aprendí ni tzotzil ni celtal viviendo con tzotziles y celtales y con náhuatl con los náhuatl y zapoteco con los zapotecos, pues tampoco voy a aprender inglés y francés y no, soy mala para eso. Pero sí me comunico a través del corazón, para eso existen las señas, para eso decirle gracias. Y me lo entienden cuando yo les digo a los güeros gracias o a las güeras gracias y me abrazan y me dicen, oh, good. Ay, ya sé que good es bueno, ¿verdad? Entonces, también es aprender, ni la maravilla es Cuba, pero tampoco es lo horrible, no es la basura, es un pueblo digno, es un pueblo que nos ha dado lecciones de muchas maneras, fuertes. Pero acabo de recibir una llamada la semana pasada de un hombre que se vino de Cuba para el sueño americano vía Chiapas y ni siquiera, como él no es como los centroamericanos, se vino solito con otros cuantos cubanos y ahorita no los encuentra. En Chiapas. Me habla una amiga cubana y me dice, oye, ¿tú sabes? No, pues no sé de las caravanas. Pero no, es que él no se quiso ir con las caravanas. Hay esa gente también allá. Hay esa gente allá. Bueno, hay de todo, como hay de todo en Estados Unidos, como hay de todo aquí. Como hay de todo aquí. Entonces, ¿qué propongo? ¿Qué propongo como modelo educativo? ¿Cuál es la educación que fortalecerá el futuro de este país? Una educación con equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? Con la posibilidad de crecimiento, yo lo traduzco así, de todos y cada uno, con nuestras diferencias, ¿sí? Con nuestras diferencias físicas, con nuestras diferencias ideológicas. A mí me va a costar mucho reconocer, pero lo haré, reconocer a panistas que amen a México, ¿sí? Y que desde su muy particular manera de ver el mundo contribuyan a resolver los ancestrales problemas que tenemos en este país. También me costará mucho, pero lo haré, aunque no necesiten mi reconocimiento, a los priistas, que también los hay, que aman este país y que no contribuyen a devastarlo, a tronarlo, a ver en la miseria. También reconoceré a los queridísimos amigos y hermanos comunistas que se atrevan a entender que su práctica ideológica no es la panacea, que tiene muchas cosas con las que coincidimos, sí, pero no es la segmentación y la discriminación del que piensa diferente la posibilidad de crecimiento. Reconoceré al joven que no sabe qué hacer, aunque esté tatuado y a muchas personas les caiga mal el que se haya tatuado. Reconoceré las diferentes prácticas de aceptación sin discriminación de todos
los que construimos este país, de los que buscamos caminos para que este país sea apropiado por nosotros, en beneficio de nosotros con todas nuestras riquezas. Eso es lo que propongo que vaya en los discursos, en los contenidos de las políticas públicas de educación. ¿Y cuál es la calidad? La calidad de excelencia que en nuestras generaciones nos dio la lectura. Ahora se lee menos. Y no importa que se pueda leer en tableta o en el teléfono, pero que se lea, ¿sí? Y que estos compañeros que de manera equivocada o de manera, no entiendo por qué, quieren la liberación del país con sus luchas, abran las posibilidades para que los libros que nos han costado a todos, porque fue hecho con nuestros recursos de los impuestos, lleguen a los niños, lleguen a los jóvenes, que la lectura se vuelva la forma de convivir de todo mundo. A lo mejor es el mío. Entonces, a eso aspiro, a que nos aprendamos a ver de manera horizontal, mirándonos a los ojos, y aunque estemos totalmente en desacuerdo, aprendamos a decirnos nuestros desacuerdos con respeto, ¿sí? Eso es lo que aspiro. Y para terminar, que busquemos cuál es el objetivo principal de la educación pública en los planteamientos pedagógicos que sean de nuestros investigadores y de investigadores externos también, que no sea el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni todas las instituciones económicas mundiales las que presionen para poner en nuestro currículo situaciones donde los niños no aprendan y solo se adiestren para hacer mano de obra barata. No a eso. Y que los materiales propuestos por la SEP sigan teniendo la calidad en la producción, en los contenidos y en las presentaciones dignas para todos los niños de este país. Eso es lo que promuevo. Y para terminar mi participación y dar un poco de espacio a una serie de intercambios, no considero preguntas, primero porque yo no sé todo, porque algunas cosas podré responder, otras no. Algo que se me olvida decir es que la educación no esté dada en planteamientos del que sabe a los que no saben, no, que esté basada en las preguntas para que todos crezcamos y apropiemos también los conocimientos de los niños, que también son sabios como todos los que estamos aquí. Y eso sí lo quería decir. Y para terminar, les leo otro libro que también se publicó en la SEP, en los libros del Rincón. Había una vez un niño que leía, y al hacerlo la maestra le decía: mal, repítelo. Y el niño, sin muchas ganas, sonreía e intentaba repetir, pero apenas acababa otra vez la gritería: mal, repítelo. ¡Qué agonía! Y el niño ahora ya no sonreía, tampoco leía, le daba vergüenza, se esforzaba, se lo proponía, y a la hora del veamos, nuevamente sucedía: Hugo bebe guantes. Mal, tonto, dice Hugo bebe agua antes. Qué manera de leer, ¿verdad? Y así el cuento comenzaba.
La maestra corregía, deletreaba, dividía y mientras, el niño soñaba que un día sería goleador y que en su próximo cumpleaños iba a reunir moneda por moneda todo lo que le diesen su padre y su madre, su abuelo y su bisabuela, su tía Mariquita y su prima Carlita, todo, todo en una bolsa para ir corriendo a la esquina, a la tienda de pelota pelotón. Se pondría de puntitas para alcanzar el mostrador y ahora, sin rogar, podría tranquilo ordenar qué le dicen esos guantes, esos que estaban ahí puestos sobre la repisa, los guantes profesionales. Y entonces seré el mejor, ya no más dedos torcidos. ¡Lee, niño! Y el niño despertaba asustado y era obligado a leer lo que la maestra quería, pero nada, solo podía verlo, lo sentía. Mal, niño, repite. El niño se estremecía, temeroso, balbuceaba. La casa de Cato es una basura. Y la maestra gritaba, mal, mal, mal. Dice la casa de Cata es una lindura. Pero el niño ya no oía, se confundía. Cata la presumida que se sentaba a su lado y le ponía en la cara el relojito, que cambiaba pulseritas y tenía una pluma perfumada y millones de cositas. Seguramente era una pesada. Lee, niño. Y el niño brincaba, se sacudía, despertaba y leía. La maestra es monita. Mal, mal. Este niño es un desastre. Dice la maestra es bonita. 50,000 veces la maestra es bonita. Todo el grupo se reía, se carcajeaba. La maestra se desesperaba y amenazaba. El niño llora, no llora y lloraba. Y era obligado a escribir para que aprendiera, para que recordara 365 veces la maestra es bonita. El niño se sentía cansado. La maestra también. Por suerte llegaron las vacaciones. Tiempo para jugar, descansar y pensar. ¿Pero por qué siempre yo?, pensó el niño cuando volvieron a clases y la maestra luego lo escogió. Lee, Galileo. El niño tembló, pero no mucho. Se afligió, pero no mucho. Y leyó. Teco ladró, saltó y murió. El niño la miró. La maestra comprendió y con dulce mirada preguntó, ¿de qué murió Teco? El niño no entendió. ¿Habría escuchado bien? ¿Podría responder tranquilo? Y se soltó a contar que a Teco, su perro, lo educaron mal, fue consentido y malcriado, comía todo el día. Un perro contento y muy juguetón, un día salió apresurado, no escuchó el claxon y lo atropellaron. Al platicarlo el niño lloró y se desahogó. Y hubo tantas historias de peces muertos por aquí, de gatos aplastados por allá, que en un segundo todo el grupo se puso a llorar. Después se calmaron. La maestra miró al niño y el niño miró a la maestra y ahora, sin temblar, ya más tranquilo releyó. Tico ladró, saltó y mordió. La maestra le aplaudió y dando una vuelta dijo, muy bien, ¿saben? En estas vacaciones estuve leyendo y releyendo el cuento de Cenicienta, esa muchacha con mucha suerte. ¿Quién de ustedes conoce a la Cenicienta? ¿A quién le gustan los cuentos de hadas? Nadie respondió. El grupo calló. Se miraban unos a otros, así, sin saber decir no o sí. Pasaron unos minutos. La maestra comenzó a sacar de su bolsa de uno en uno un montón de cuentos de hadas y brujas, de reyes y reinas, sirenas y niñas, fútbol y muñecas, gigantes y enanos, vampiros y dragones. ¿Y alguno de ustedes quiere conocer la historia del niño campeón goleador? Adivinen quién levantó la mano primero. Pues muchas gracias, compañeras y compañeras, y esperamos unas preguntas. Buenas tardes. Antes que otra cosa, leo algunas participaciones. Saludamos a muchos de nuestros compañeros youtuberos, Mina, periodista, Neca, Cubacoatza. Pregunta Neca, Buzón Ciudadano. ¿Las escuelas técnicas agropecuarias necesitan ser reforzadas al máximo?
son vitales e indispensables para la recuperación de la producción del campo y la soberanía alimentaria de México. El mismo, Martí Mendoza, los niños son más sabios que los adultos, no más golpes a los niños para aprender. NECA, la nueva reforma de AMLO, explícitamente dice, la educación es pública en México, será laica, gratuita, de calidad, pluricultural y yo agregaría obligatoria. Esto gracias a los compañeros de YouTube. Por mi parte, maestra, me hizo reflexionar muchísimas cosas. Primera de ellas, somos un pueblo heredero de muchas culturas. Lo mismo las culturas eurocéntricas que las culturas mesopotámicas, indoeuropeas, lo mismo que las culturas iroquesas o todas de la Semanáhuac. Soy un apasionado del mexicanismo, pero a pesar de ello, en ese contexto necesitamos entender para formar precisamente al nuevo ser humano. Primero, me ha chocado siempre el término de calidad, porque calidad, soy ingeniero, solamente se da a los tornillos y los seres humanos no pueden ser encasillados dentro de una calidad. No puede haber control de calidad en un ser humano. Nos construimos de manera pluricultural. Ahora, usted lo comentaba en el inicio de su conversación, nosotros tenemos una psique, tenemos una forma de integrar conocimientos, pero tenemos también una fisiología que afecta a esa forma de percibir al mundo, etc. No me extiendo en ello. Desde luego también hizo usted reflexión respecto a tratar a los niños como seres pensantes. En este México nuestro admiramos muchos de nosotros a un hombre llamado Francisco Gabilondo Soler, precisamente porque en vez de formar, más que formar, en vez de enseñar a los niños de manera absolutamente formal, se les trató primero como seres racionales, no al estilo de tan el tambor, sino dándoles cuentos, mencionándoles culturas, mencionándoles ritmos musicales del mundo. Y precisamente esto me lleva a esa otra reflexión. Usted hablaba de la cultura anglosajona. La cultura anglosajona también trajo dentro de ella a la cultura bantú, a los negros, que sin ellos creo que el mundo estaría muy pobre en música. De ellos viene el blues, de ellos viene el jazz, de ellos viene el calipso, de ellos vienen todos los ritmos, el bossa nova y demás. Entonces, antes que cualquier otra cosa, necesitaríamos comprender a la cultura y el conocimiento del hombre como una forma integral, inclusiva. Somos colectivo, no somos individuo. Ese ha sido parte del problema de la enseñanza. Nos han querido encasillar como individuos y somos un colectivo. Cuando lo entendamos vamos a despertar a otra conciencia. Por otro lado, usted hacía mención a que según algunas técnicas, entre ellas la de Piaget, se le permita al niño hablar. Bueno, hasta donde recuerdo, el mismísimo Pitágoras exigía un voto de silencio, por lo menos de 5 años. No puede hablar el que no tiene conocimiento. Primero aprende, primero escucha y después proyecta. Es cuanto. Gracias, maestro. Muy bien. Sí quiero contestar porque no coincido con Pitágoras en ese sentido. Para el término de lo que Pitágoras decía, está bien, pero para la cuestión de reconocimiento de los niños sí dicen cosas y también tienen sus silencios. Cuando juegan los niños solitos, están en silencio y no sabe uno
lo que están pensando. Y aprender el conocimiento no lo da una persona o un libro. El conocimiento, desde mi muy particular manera de ver el mundo, es el que nos vamos todos, ¿sí? En ese sentido, sí estaría de acuerdo con Pitágoras para un tipo de conocimiento en particular y una acción concreta. Para el conocimiento del mundo lo tenemos desde que nacemos, desde sacar nuestro bracito y saber si está haciendo frío, está algo, a calor, y decir cosas. La construcción de conocimiento nos da todo nuestro entorno y lo que hablamos y escuchamos. Gracias. Sí, claro, mandamos un saludo muy afectuoso a los compañeros de Radio Comunitaria Aquiles Cerdán, que están en este momento retransmitiendo en vivo en todo el área de Tehuacán, Puebla, y felicidades que han estado permanentemente siguiéndonos. Sí. Sí. Sí, miren, compañeros, buenas tardes. Yo también soy maestra, orgullosamente de la CENTE, y seguimos participando en Chiapas, en Oaxaca. Seguimos, no, lo hicimos hace años, seguimos visitándolos, seguimos llevándoles libros, seguimos con ellos. Otra cosa que quería decir es que los maestros de la CENTE, o cuando menos los que están en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, son maestros que no hablan solamente el español, hablan varios dialectos. Por eso se entienden bien con los niños, ¿sí? Y un maestro de cualquiera de esos lugares la hace de médico, la hace de abogado, la hace de todo. Por eso es que está bien identificado con las comunidades. Entonces hay que reconocer a los maestros, su calidad y sus conocimientos, ¿verdad? Porque luego decimos, son unos flojos, son quizás, pero luchan por sus derechos. Otra cosa que quería agregarles, en varios lugares hay un solo maestro para 4 o 5 grupos. Entonces el maestro trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo también trabaja, ¿sí? Porque a él sí le importa la educación, no solamente adornarse, que tiene muchos conocimientos, estudios. Él trabaja con... Nos consta, hemos estado en diferentes comunidades y nos consta que ellos trabajan sábado y domingo. Les enseñan a tocar, tienen su banda de música, les enseñan deportes, entonces es una educación muy completa. Otra cuestión, les enseñan algo que a nosotros, que no, y que a lo mejor se les pasó, les enseñan que no nada más somos mexicanos, somos ciudadanos del mundo, ¿sí? Y entonces los maestros les enseñan a los niños, y lo vi ahora el día 1 de mayo que fui a desfilar con los compañeros, me dice, tenemos que defender a Venezuela. En las escuelas se les enseña eso. No somos nada más mexicanos, somos ciudadanos del mundo, entonces tenemos que hacer hincapié en eso. La otra cuestión, yo estoy de acuerdo, bueno, a lo mejor no oí bien, pero el compañero Paco Ignacio Taibo nos regala libros, nos enseña, algunos leemos, ¿verdad? Tenemos ese buen hábito, pero ahora la gente lee más, y no porque nos digan lean, sino porque tienen el libro, a veces no los compran porque están caros, pero Paco Ignacio Taibo sabe lo que está diciendo y además regala libros. Y por último, digo, hay mucho que decir, ¿verdad? Que seamos como padres, como compañeros, como maestros, como los padres también son maestros, ¿sí? Entonces no nada más los maestros nos adornemos, tenemos estudios, tenemos doctorados, maestrías, algunos, otros no, pero aquí lo que nos importa es la educación, los niños y los padres, que también son unos grandes maestros. Gracias. Buenas tardes, maestra. Yo quería hacer una pregunta de otra índole, de la reforma educativa. Si me puede explicar qué fue lo que pasó hace 3 días, porque se salió un diputado de ahí y se echó para atrás la reforma. Si usted sabe algo de eso.
Y aparte, si en la reforma que vayan a aprobar, va a haber civismo para los niños, porque lo quitaron. Es todo. Bueno, parte de mi pregunta es precisamente, uno como espectador lee someramente, pero no profundiza. El asunto de la reforma educativa, usted en su experiencia, porque uno cuando López Obrador andaba de candidato, dijo que la iba a abrogar, no derogar, son dos palabras diferentes. Y de repente sí, lee uno y luego se queda uno con esa expectativa. Bueno, ¿qué pasa? Porque unos medios de comunicación dicen una cosa, otros otra, pero en usted, en su experiencia, porque yo lo que leo dice, lo que están peleando son las plazas, en la torre, ¿no? Entonces, ya hay una desinformación. La gente va por todo, por el 100%. Ocha, pues siempre en la negociación, aunque quisiera uno todo, no se puede todo. Nosotros íbamos por todo en la elección y sabemos que no vamos a obtener todo, ¿sí? Y habló de la cultura anglosajona. Yo igual he recibido del pueblo y también de la gente de cierta, no categoría, cierto poder económico, etc. Atenciones, ¿sí? Atenciones. Y una cosa que me sorprendió hace poco, 1 o 2 días, en un estado del norte, Estados Unidos tiene un problema económico porque gran parte de la educación, o toda la educación, la tiene que pagar individualmente el alumno, la familia, etcétera, ¿no? Entonces hay un problema económico ahí de pagos de esa deuda que tienen esos estudiantes, ¿sí? Yo de manera de mofa paso en alguna escuela y digo, bueno, no llegaron alumnos, llegaron clientes, ¿no? Porque es cliente para la escuela. Pero esto que hicieron en Estados Unidos hace tiempo, en la cuestión de la medicina. Entonces, además me gustó mucho, muchas cosas que no me gustan, pero esta en realidad hay que alabarla, porque el director de la escuela, ¿sí?, dijo, se acabó la deuda de los médicos de los estudiantes. La educación de medicina es gratuita en esta escuela. Dije, oh, wow, no porque todos se lo tengan que regalar, eso no, ¿sí? Pero es un gran paso. Y bueno, mi respeto a esa situación de la medicina, nada más en ese lugar, en Estados Unidos. Gracias. Con su permiso, maestra. Yo veo cuando los maestros están en la lucha y andan por ahí, pues haciendo su propaganda a favor de ellos, que la gente les grita que son unos flojos, que son esto, que no enseñan ni nada por el estilo. La verdad sí enseñan y trabajan, porque si no enseñaran, nosotros no supiéramos leer. Y la prueba está en que sabemos leer. La mayoría que estamos aquí y en los pueblos también trabajan y les enseñan a los niños, y a nuestro querido presidente le dicen luego que pues que no trabajan, y el presidente dice, no, sí trabajan, a mí me consta porque yo visité todos los pueblos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, maestra, gracias por su excelente aportación y reflexión. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para comentar algo, ¿no? En su experiencia, ¿qué podría usted comentarnos sobre esa impresión que queda de que los maestros de antes tenían mejor compromiso, mejor valores, inclusive de que iban muy arreglados y formales, y que actualmente muchos maestros ni parecen maestros? Esa impresión de que el alumno llega y el maestro se saluda de cuates con los alumnos, cotorrea, cuando anteriormente había como una sana distancia, digamos. El maestro es el maestro. Se era más formal, más se fijaba en la apariencia, la comunidad tiene que respetar al maestro.
Ahora pues hemos visto expresiones que la misma gente descalifica, ¿no? De que el maestro, si el alumno quiere, aprende y si no, no. Libertad de enseñanza, libertad de muchas cosas. Ese es su comentario, porque aunque uno quisiera ser muy moderno, no deja de ver cosas que dice, pues es que este maestro, y no solo como maestro, ahorita por el tema, pero muchos médicos que los ve uno y dice, pues está panzón y está fumando, y qué vocabulario tiene, cómo trata al paciente, ¿no? No, mire, yo ya le di, ya le expliqué, si quiere siga la dieta y si no, no. Y la misma gente dice, pues yo ni me tomo la medicina. Entonces, ese del tú por tú, ¿hasta qué punto es algo irreversible, es algo natural, algo que se tiene que aceptar porque es lo mejor o lo más moderno? Porque además maneja computación y ya los niños están ahí en el chat y que aprendan si quieren y si no, no. ¿Sí? Sería ese su opinión. Y con respecto a la enseñanza formal, es en cuanto a, si no sabes el tema, pues mejor reserva tu comentario, pero hay cosas que la experiencia y de la vida nos da conocimientos. Dices, ¿qué me van a enseñar yo que tengo tantos años, he criado tantos hijos, he tenido un currículum, y de repente alguien me viene y me ningunea porque conoce las redes, conoce la tecnología, y por lo tanto pues yo soy un ignorante electrónico o moderno, ¿no? Perdón. Gracias. Sí, síguele. Buenas tardes, compañeros. Pues desde mi perspectiva, reconozco a los maestros y yo creo que todos tenemos que reconocerlos porque, pues, ¿dónde aprendimos las primeras letras? En la casa no las aprendimos, en la casa tenemos lo básico, o sea, desde que iniciamos. Y nosotros empezamos por un maestro, así digan, el maestro no enseña. ¿Quiénes no aprendimos con un maestro? Nuestras bases fundamentales pues fueron con un maestro, desde el kinder o de la primaria, que en mi tiempo pues no se usaba el kinder. Empezamos yendo a la primaria de los 5 o 6 años, pero mi sincero reconocimiento a los maestros. Y siempre pues tenemos que defenderlos, porque ellos tienen muchos derechos, de los cuales nosotros crecimos con los conocimientos, crecimos mentalmente, educativamente, a través de los maestros, ¿sí? Y ahora mi pregunta, maestra, es que, ¿cómo se define un sindicato charro? Sí, ¿nos puede explicar? Sí, gracias. Sí, vamos ahora por las respuestas. Les pedimos a los compañeros que tomen sus asientos para poner atención en la respuesta. Y yo le quisiera hacer una pregunta muy boba, ¿sí? Porque a veces cuando decimos aprendemos o aprendemos, ¿sí? Y también hablamos de conocimiento, que nos hablara de las diferencias que existen, nos dicen, nos educamos en la casa o aprendemos en la casa o nos educamos en la casa, la diferencia entre educación y formación, ¿sí? Por otro lado, la importancia, dicen, no, el hombre es un sujeto social, ¿sí? Es un ser social y aprendemos socializándonos o aprendemos solos por arte de magia. ¿Cómo será esto? Bueno, se me olvidó decir saludos a mi madre, que sé que me está escuchando en Tehuacán. Y ahorita que dijeron Tehuacán, me dijeron, mi mamá no se la va a perder. Y yo dije, ay, perdón, voy a saludar a mi madre, que todavía vive, afortunadamente. Y a toda mi familia que me esté escuchando. Bueno, son varias preguntas. Me arranco desde donde Toño me hace favor de preguntar y lo abarco. Por eso me gustan las mañaneras, porque así es como integrar todo. Yo que no era amlover, ahora puedo confesar que soy casi amlover. Discrepo de cosas, sin embargo, me parece que todo su discurso y todo lo que habla no va dirigido a los que leemos o estudiamos, sino al pueblo.
y al corazón de la gente. Y eso tenía por lo menos 40 años de no escuchar de un presidente que está pensando en mi papá. Mi papá, una persona que yo admiré mucho y que fue autodidacta. Con segundo año de primaria, él fue el que me inculcó la lectura, por el gusto de leer. Entonces, cuando escucho a Andrés Manuel, el presidente constitucional de este país, por decisión nuestra, me acuerdo mucho de mi papá. Y entonces voy a arrancar así y voy a englobar lo que me dijeron. La cuestión de los aprendizajes es muy larga, la cuestión de diferenciar lo que es adquisición del conocimiento, la formación y demás. El conocimiento como construcción cognitiva, cerebral, se inicia desde que nacemos. Dicen que desde antes, hay gente que lo tiene comprobado, yo no. Pero sí les puedo decir, desde mi experiencia educativa como profesora, es que justamente el conocimiento, la construcción de nuestro entorno, de lo que escuchamos cuando bien nos va y de los que no escuchan por problemas fisiológicos, también van aprendiendo. Nuestras sensaciones van estructurando nuestro conocimiento del mundo, no de temas específicos, del mundo. Y así vamos avanzando. Englobo lo de la educación de la casa y de la escuela, porque efectivamente en la escuela, en la casa se nos da un tipo de educación dependiendo de los criterios finalmente morales y de vida que se da en las familias, con los que puedo coincidir o no. Recordemos que nosotros venimos de sociedades diversas y que en este país la moral más permeada ha sido la judeocristiana, con una moral con la que yo no comparto algunas cosas, pero porque siento que esas morales que tienen que ver con cuestiones más religiosas, no espirituales, tienen que ver con cuestiones de discriminación de lo que yo no estoy de acuerdo con el otro, más que de inclusión, ¿verdad? Y en ese sentido es mi discrepancia. Y este tipo de familias son las que nos educan, entre comillas, ¿sí? Abarcar este tema es muy largo, porque tendríamos que identificar qué tipo de familias, cuáles influencias hay, cuáles son prejuicios y cuáles no son prejuicios. Para englobar la pregunta sobre qué es lo que nos educan y qué es lo que nos forman, bueno, desde que en determinadas familias se permiten algunas cosas, no se permiten otras. Y desde ahí empiezan prácticas de discriminación, desde mi punto de vista, por lo que no es aceptado, aunque no haga daño, digamos, ¿sí? Y es entrarle a mundos profundamente religiosos, desde mi punto de vista, y a veces bastante cerrados en pensamiento. Pero bueno, ahí se nos da una primera educación, una primera instrucción y una primera formación. La mamá nos enseña a tomar la cuchara en un tiempo solo con la mano derecha, hasta que se aceptó que también los ambidiestros o los zurdos también, pero muchos años se negaba la posibilidad de que los chicos zurdos tomaran la cuchara con la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, eso es una parte de la formación, ¿sí? Tomemos en cuenta que el concepto de escuela como el que vivimos es un concepto del siglo XVI, en aula y sin salir, y esta cuestión de los maestros, sobre todo de la herencia que tenemos de los griegos y también de los mexicas, del
pero de otra manera enarbolado, es del que sabe a los que no saben. Siempre se creyó que los niños no saben, ¿sí? Es más, hubo en el medioevo, y no vayamos muy lejos, antes de la Segunda Guerra Mundial, a los niños se les ignoraba, ¿no? O sea, tenían que hacer lo que el adulto decía, ¿sí? Y también la iglesia fomentaba eso, y ahora tenemos muchos casos de pederastas, ¿verdad? Es obedecer, es un concepto que nos metieron a todo mundo. Y con la llegada de los españoles igual, mande. Es más, cuando alguien hace la pregunta y uno contesta ¿qué?, dicen qué maleducada, ¿sí? Porque uno tiene que decir mande, ¿sí? Es una actitud de poder y de sumisión del otro, y de exigir la sumisión del otro. Son temas filosóficos muy profundos. El rollo del poder, pues nada más leamos un poquito a Foucault, y de la sumisión. Y en estos temas y estas formas han permeado la educación en casa, pero en la escuela también. Y quiero englobar también lo que un compañero me preguntaba sobre si el deber ser vestido y no sé qué. La autoridad no representa mi manera de vestir. Me acordé de una anécdota que tuve en un encuentro de normales en Jalapa, y llego con mis pelos morados. Todavía tenía más pelo negro. Y una compañera maestra de normal me dice: qué padre se te ven tus pelos morados. A mí me gustaría. Pero imagínate llegar yo con los alumnos de normal. Y yo le dije: ¿no te parece que eso es la doble mensaje? El deber ser, tengo que tener el cabello negro. No, yo tengo 15 años con los pelos morados y nadie me falta el respeto por eso, ¿sí? No dejo de ser Georgina, no dejo de quitarme los zapatos y caminar descalza. ¿Me faltan el respeto por caminar descalza? ¿Sí? Entonces, esto del deber ser y la autoridad, me parece que son temas también de profundidad que tenemos que hacer. ¿Cuánta gente dice, ¿te fijaste en los tatuajes? Yo no me fijo en los tatuajes, me fijo en una actitud de un joven que ayudó a un anciano a caminar. Si llevaba tatuaje o no, no me interesa. Lo que sí me interesa es esta actitud solidaria, fraterna, de un chavo con rastas, tatuado, que caminó para ayudar a una persona con una discapacidad por su edad. Pero esto que nos ha marcado una sociedad judio-cristiana y del deber ser, todavía lo tenemos tatuado, ¿sí? Y así educamos, y así formamos. Pórtate bien. Las niñas no pueden subir a los árboles, se le ven los calzones, ¿sí? Moralinas, yo les llamo moralinas baratas, y me parece que no ayudan a una ampliación de criterios y de responsabilidad en actitudes, ¿sí? Tenemos en la actitud la posibilidad de dar los cambios. Yo podría mentarle la madre literalmente a Calderón, ¿y qué gano con eso? ¿Sí? Pero sí debo de denunciar lo que hicieron con los niños del ABC. Sí debo de denunciar porque Peña Nieto, bien arregladito, con su peinado perfecto, provocó que se hiciera una desaparición y propició que no se investigara de 43 estudiantes, que en algún momento un líder charro de Yucatán me dijo, es que usted no sabe de los 43 que también eran. Le dije, mire, no platiquemos, no caminemos por ahí, profe. Y yo iba como funcionaria pública. No caminemos por ahí, yo soy normalista. Si eran delincuentes, que los detengan y que los
que los acusen y que los demanden, pero conforme a derecho, no que los desaparezcan, ¿sí? Para enarbolar, o más bien para incorporar la pregunta de un charro sindical. Me acuerdo porque mi hija estaba en preescolar y yo estaba, les decía, yo era dirigente de mi zona escolar, todavía no era secretaria general de mi delegación sindical, pero entonces llegaba yo y es que los charros y no sé qué, y llega y mi hija de preescolar y me dice, mamá, es que yo tengo un compañero charro, y yo me quedé así. En el movimiento magisterial, no, en el movimiento sindical, no me pregunten por qué, no me acuerdo, porque sí me lo han contado, pero finalmente no lo recuerdo el por qué se les llamó charros. Algo tiene que ver con cuestiones de charrería y esas cosas. Creo que vestían, no me hagan caso. Pero desde donde yo viví el movimiento sindical magisterial, los charros eran para nosotros los que estaban aglutinados en los líderes corruptos que llegaron al poder por cuestiones totalmente fuera de antidemocráticas, ¿sí? Como llegaron los presidentes, ¿sí? Comprando votos, amenazando, y llegaron, así llegó Jongitud. Y fueron gente que en su momento fueron con un discurso de libertad, de derechos de los trabajadores y demás, y forman grupos a los que luego cooptan con dinero, con canonjías, con muchas cosas que ya sabíamos, ¿no? Esos fueron Jongitud y después el Bester y sus seguidores, ¿sí? Eso nos identificaba a los que pensábamos diferente. Tal vez no éramos los mejores, pero sí creemos en las luchas democráticas, sí creemos en los derechos de los trabajadores, sí creemos en que tenemos que avanzar en cuestiones sindicales, sí creemos en que tenemos derechos a disentir y a coincidir con muchas voces, ¿sí? Y lo viví en carne propia como secretaria general de la delegación sindical, ya del movimiento democrático. Fui del primer movimiento democrático que ganamos en el 90, bueno, 89, 90, no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que en mi zona escolar llega la supervisora de zona de ese momento, yo era la secretaria general, y me dice, maestra, necesito un préstamo porque se está muriendo mi papá. Y tenía yo el comité, le dije, maestra, lo lamento mucho, pero eso yo no lo puedo decidir. En términos de democracia, voy a llamar al comité ejecutivo de la delegación sindical y vamos a exponer su caso. Una manera que habíamos elegido en asamblea era que los compañeros que necesitaran préstamos se anotaran en una lista y por orden de anotación cronológica, los préstamos que llegaran se iban dando. Era lo que pudimos ser, a lo mejor no era lo más correcto, pero era lo que discutimos y a lo que llegamos. La maestra era como la quinta. Y entonces una de las compañeras, muy radical, dijo, no, era charra, es charra. Así como nos hicieron, tenemos que hacerle, no hay que darle el préstamo. Y a mí se me hizo absolutamente incongruente. No es quitar al PRI, no es quitar a los charros para ponerme yo y ejercer las mismas actitudes y las mismas formas que no son nada democráticas. No son venganzas. Por eso entiendo ahora a Andrés Manuel cuando dice no me meto en encarcelar a la gente, demándenlos y que las leyes lo encarcelen, pero no son venganzas, es derechos democráticos y derechos humanos. Y el comité ejecutivo de la delegación sindical platicamos y todos decidimos que la maestra se iba a un primer lugar para que el primer préstamo se le daba,
porque tenía un problema serio. Y así me parece que son los ejercicios democráticos. No es quitar al otro para fregármelo, ¿sí? Y no sé si abarco todas las respuestas que me dieron, pero las actitudes son las que nos van dando camino y abriendo caminos para poder ser, uno, mejores personas, dos, mejores sociedades. Y sí, incorporo también la pregunta de nuestro conocimiento es colectivo y social desde esta manera, es si hay un aprendizaje individual, no solo es colectivo, que se comparte con lo colectivo para poder reformular en lo individual, ¿sí? Si yo me quemo, yo siento el dolor y aprendo a no tocar la fuente que me quemó, pero lo puedo compartir para que socialmente sepan que si se acercan al fuego se queman. Pero habrá gente que quiera acercarse al fuego para quemarse. Es un ejemplo muy vago de los procesos de aprendizaje cognitivo. Aprendemos individualmente apoyados por la sociedad y con el colectivo. No, son dos procesos que se van amarrando permanentemente, van acompañándose permanentemente y evaluamos, no hablamos de evaluación. Evalúo, si acerqué mi dedo, evalúo que ya no lo voy a acercar tanto, ¿sí? En ceremonias con ofrendas al fuego, uno puede tocar el abuelo fuego y llevarse al corazón y no se quema uno. Eso lo aprendí con los mayas, ¿sí? Entonces, sí hay formas individuales de aprender que se plantean al colectivo y me reformulan en lo individual mis propios conceptos. Y para la cuestión de la sociedad norteamericana, hay la educación gratuita en escuelas de educación básica, que la gente tiene muy claro que sus impuestos están trabajando en esas escuelas públicas. Yo estoy yendo cada año desde hace 3 años a Chicago y tengo algún contacto con maestros y estudiantes de escuelas públicas de Chicago, la mayoría con población latina. Y efectivamente, hay escuelas públicas y la gente no se cuestiona si tiene que colaborar o no, ¿sí? Porque las escuelas públicas no cobran en educación básica, que no son las universidades, ¿sí? Y las directrices se realizan a través de los estados, no hay lineamientos federales. Hay unas políticas federales, pero en la cuestión de contenidos es en lineamientos de los estados y en algunos casos hasta de las ciudades. En el caso de Chicago, hay algunos profesores que se van a profesionalizar o a tomar cursos a unas universidades prestigiadas, algunos becados y algunos no becados, y entonces es donde se hacen las investigaciones educativas y se crean propuestas que se van a probar en escuelas, ¿sí? Y de ahí también reformulan cosas. Muchas de esas propuestas han sido adoptadas aquí. Por ejemplo, hay una teoría de Bloom, no me acuerdo cómo se llama, Bloom, que justamente surge en la Universidad de Chicago, creo que sí en la de Chicago, pero en una universidad de Chicago es un planteamiento que se hace en Chicago y en México se adopta, que tiene algunos acercamientos con Piaget. No me acuerdo cómo se llama, pero Bloom es el señor que lo inventó o que lo descubrió, no sé qué. Entonces, sí se dan esos. Otra cosa es la educación media y media superior. No, todavía creo que en la educación, en el high school, creo que todavía hay escuelas públicas y de muy alta calidad, el término calidad, de muy alto nivel para las exigencias de las universidades en el país. Sí, hay universidades públicas que sí pagan los estudiantes. Sí, conozco un poquito más Chicago y la Universidad de Illinois, que no es la Universidad de Chicago, la Illinois en el campus Chicago, hay
pagan los estudiantes y hay becas que tienen que pagar cuando son profesionales, ¿sí? En esa universidad hay muchos paisanos nuestros, no solo como estudiantes, sino como maestros ya y estudiantes de maestrías y doctorados. Y las que tienen un alto nivel desde la óptica norteamericana son universidades privadas, ¿sí? Sumamente costosas algunas y muchas con becas muy altas. Tengo un sobrino amigo, yo les llamo los hijos de los amigos de allá, que está en una de las universidades más selectas que está cerca de Nueva York, y el chico tiene una beca del 70%, ¿sí? Pero para acceder no es el dinero lo que hace, sino la capacidad, no la capacidad, es la capacidad, todos lo tienen, la cantidad o más bien las exigencias académicas que la universidad tiene para todos sus estudiantes, ¿sí? Y esto tiene que ver con todo el desarrollo curricular que el chico o los chicos llevaron a lo largo de su escuela, ¿sí? Tengo el conocimiento, por lo menos conozco a 3 chicos, a 2 de ellos yo les di clases de español, hijos de un queridísimo amigo pintor de Chicago, y los dos, sus 2 primeros hijos están en una de estas universidades, y su mamá, que es norteamericana, y este querido amigo, desde muy chiquitos le dieron una exigencia muy importante a estos chicos para que estuvieran a un alto nivel de rendimiento académico en español y en inglés, ¿sí? De Bloom, la taxonomía de Bloom, así le conocemos la mayoría de los maestros, es de Chicago, pero de la Universidad de Chicago, porque la Universidad de Chicago es una de las más caras que hay en el país, la Universidad de Chicago, y que no es lo mismo la Universidad de Illinois, que es la pública, que tiene un campus grandote, y, o sea, entonces sí hay algunas diferencias con relación a nosotros. Lo que me encantó de abordar este tema es que el proyecto neoliberal de este país perfilaba en ese concepto de educación, desde la educación básica hasta la educación superior, como lo de los Estados Unidos, y es a lo que no queremos, porque nosotros tenemos una universidad y muchas universidades públicas de un nivel académico bastante reconocido, y tenemos que fomentar y apoyar a que sigan en ese crecimiento con la gratuidad que está proponiendo el presidente, porque nuestros impuestos están trabajando y no vamos a permitir que nos los roben más. Entonces, no sé si contesté todo, en corto les puedo contestar también, y les agradezco mucho, de verdad, su escucha, y esperemos seguirnos viendo para que por lo menos les lea, porque me encanta leer y me encanta que algún día tomemos este tema. Muchas gracias.